Hola. Hoy nos adentramos en un territorio que, bueno, desafía la imaginación, el desierto arábigo. Hola. Tenemos sobre la mesa un material fascinante, sacado directamente de un artículo enciclopédico bastante completo. Así es. La idea hoy es explorar a fondo esta inmensa extensión de tierra. Ujú. Vamos a intentar desgranar su geografía, que es imponente, su clima, que ya te digo, roza los límites de lo soportable, la sorprendente vida que consigue abrirse paso contra todo pronóstico, su gente, claro, los recursos que oculta Sí. y también, por supuesto, los desafíos que enfrenta para su conservación. Es que estamos hablando nada menos que del cuarto desierto más grande del mundo, Ahí es nada. y el mayor de toda Asia. Es como una continuación, ¿no?, del Sáhara, ocupando casi toda la península arábiga. Exacto. Y en su corazón, un lugar con un nombre que ya impone, el Rub al-Khali. El cuadrante vacío. El cuadrante vacío. Suena bueno, suena a desolado, pero vamos a ver qué hay de cierto. ¿Por dónde empezamos a explorar este gigante? Pues mira, yo empezaría por intentar abarcar su escala, que es realmente difícil de visualizar, ¿eh? Me imagino. Son 2.330.000 kilómetros cuadrados. Madre mía. Para que nos hagamos una idea, ¿eh? Sí. Es casi 5 veces España. 5 veces España, vaya. Cubre la mayor parte de Arabia Saudí, claro, pero es que se extiende por el sur de Irak, sur de Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, buena parte de los Emiratos Árabes Unidos, el noreste de Yemen, O sea, un montón de países. e incluso llega a incluir la península del Sinaí en Egipto y el desierto del Negev en Israel. Una barbaridad. Una extensión enorme, sí, sí. Y mencionabas el Rub al-Khali, el cuadrante vacío. ¿Qué tiene de especial esa zona dentro de este gran desierto? Pues el Rub al Khali es, de hecho, una de las masas continuas de arena más grandes del planeta. ¿De arena continua? Sí, geológicamente es lo que se llama una cuenca sedimentaria. Vale. Esto significa que es como una vasta depresión donde durante millones y millones de años se han ido acumulando capas y capas de sedimentos. Ajá. Principalmente arena, claro, arrastrada por el viento, por el agua, en épocas pasadas. Imagínate pasar de un paisaje rocoso a unos 1.000 metros de altitud en los bordes, Sí. a sumergirte de repente en este océano de dunas. Un océano de dunas. ¿Y no de unas pequeñas has mencionado antes alturas considerables? Sí, sí, es que algunas dunas pueden llegar a los 250 metros de altura. 250 metros. Eso es casi como la Torre Cepsa en Madrid. ¡Qué barbaridad! Es un paisaje de dunas monumental, entonces. Totalmente. Monumental. Increíble. Y la arena en sí es solo, bueno, arena sin más, porque en las fotos siempre se ven esos colores rojizos tan intensos. Buena observación. A ver, la composición principal es silicato. Silicato. Mayoritariamente cuarzo, entre un 80 y un 90%, y el resto es feldespato, que son minerales muy comunes. Vale. Pero la clave de ese color tan característico está en la superficie de los granos. Ah. Están como recubiertos por una capa finísima de óxido de hierro. Óxido de hierro. Ese óxido es el que actúa como pigmento, digamos, dándole esos tonos anaranjados, púrpuras, rojos, tan espectaculares, sobre todo al amanecer y al atardecer. O sea que el maquillaje de óxido de hierro es el responsable de esas postales. Exacto. Le da el color. Pero, ¿es todo un mar uniforme de dunas rojas o hay más variedad en el paisaje? ¿Por qué es tan grande? No, que va, no es homogéneo. Existen importantes corredores de arena, como por ejemplo el desierto de Ad-Dakhna. Ad-Dakhna. Sí, es como si fuera un río de arena, ¿sabes? Que conecta la zona norte, el desierto de An-Nafud, con el gran Rub al-Khali, al sureste. Ah, vale. Y además, para romper un poco esa posible monotonía arenosa, encontramos formaciones rocosas bastante notables. Formaciones rocosas en medio de tanta arena. Sí, sí. La más destacada es la escarpadura de Tubuaik. Tubuaik. Eso es. Es un arco impresionante, de unos 800 kilómetros de longitud, 800 kilómetros. formado por acantilados de piedra caliza, mesetas elevadas, cañones profundos. Es un accidente geográfico que contrasta muchísimo con las llanuras de arena de alrededor. Ya me imagino. Y aún hay más elementos singulares, ¿eh?
Como que... Pues encontramos zonas de salinas salobres, que a veces llaman sapcas. sapcas. Sí, son como llanuras costeras o interiores donde la evaporación deja depósitos de sal. E incluso áreas de arenas movedizas, Arenas movedizas. que pueden ser bastante peligrosas, como las famosas de al-Samim, allí en la frontera entre Arabia Saudí y Omán. Vaya tela. Y no hay que olvidar que también existen mares de arena más pequeños, como aislados del cuerpo principal. Por ejemplo, las arenas de Sharqiya, en la costa este de Omán, que antes se conocían como Wahibe Sands. O sea que es un paisaje mucho más diverso de lo que uno podría pensar al principio. Desde luego. Esa escala geográfica monumental que describes, claro, debe ir acompañada por un clima igual de extremo, ¿no? Sin duda. El clima es el clásico subtropical desértico cálido. Es como una extensión climática natural del Sáhara. Claro. Así que comparte muchas características. La principal, una sequedad extrema. Sequedad. La mayor parte de la región recibe de media solo 100 milímetros de lluvia al año. 100, eso es poquísimo. Muy, muy poco. Menos que en Almería, que ya es decir. Muchísimo menos. Almería anda por los 200 milímetros anuales, o sea, el doble. Madre mía. Ahora bien, hay un matiz interesante si lo comparamos con el Sáhara. A ver, Más de la mitad del Sáhara se considera hiperárido, hiperárido, ¿eso qué es? que recibe menos de 50 milímetros anuales de lluvia. ¿Menos de 50? Sí. En el desierto arábigo, aunque sí existen zonas que alcanzan esa hiperaridez extrema, quizá con solo 30 o 40 milímetros, Uf, son relativamente pocas y muy localizadas. La mayor parte, aunque es extremadamente seca, no llega a esos niveles de hiperaridez del corazón del Sáhara. entendido. O sea, seco, pero no tan sumamente seco como el Sahara en general. Exacto, en promedio. Y supongo que el sol es el rey indiscutible. Absolutamente. El desierto arábigo tiene uno de los índices de duración solar más altos del planeta. ¿Así? Hablamos de una media de unas 3.400 horas de sol al año. 3.400 horas. Para que te hagas una idea, eso es casi el 78% de todas las horas de luz posibles a lo largo del año. ¡Qué barbaridad! O sea, cielos despejados casi siempre. Es la norma, sí. Casi constante. Parece el paraíso para la energía solar, pero claro, también debe generar un calor tremendo. Desde luego. Y aquí viene una pequeña paradoja. Sí, A pesar de tantísimo sol durante el día y noches que a menudo están iluminadas por una luna brillante, ajá. resulta que la visibilidad a nivel del suelo puede ser sorprendentemente baja en ocasiones. ¿Cómo es posible eso con cielos despejados? No entiendo. Pues se debe a la presencia constante de polvo muy fino en suspensión en el aire, que levanta el viento, Ah, claro. y también a la humedad ambiental, sobre todo cerca de las costas. Estos factores pueden crear una especie de calima, ¿sabes? O una neblina difusa que reduce la visibilidad horizontal, aunque el sol esté brillando con fuerza arriba. Curioso. Muy curioso. Y las temperaturas imagino que son el otro gran factor que define esto. Correcto. Son altas, muy altas durante todo el año. Todo el año. Sí. En verano, en las zonas de baja altitud, que son la mayoría, las temperaturas máximas superan habitualmente los 40 grados Celsius. 40 grados. Habitual. Habitual. Y si nos acercamos a la costa del Golfo Pérsico, que está prácticamente a nivel del mar, no es nada raro que rocen los 48 grados. 48 grados. Eso es un horno. Un auténtico horno. ¿Y las noches dan algo de tregua o tampoco? No mucha, en verano, la verdad. Las temperaturas mínimas nocturnas suelen quedarse por encima de los 20 grados. Uf. Y en las zonas más al sur pueden incluso superar los 30 grados durante la noche. 30 grados de mínima. Sí. No es de extrañar que se hayan registrado récords por encima de los 50 grados en muchas áreas del desierto. Más de 50. La baja elevación general ayuda a que se alcancen estas temperaturas tan extremas. Con esta geografía tan vasta y un clima tan implacable, uno pensaría que la vida lo tiene realmente difícil. Muy difícil. Y sin embargo, aquí es donde creo que la historia se pone fascinante, ¿verdad? Totalmente. Porque a pesar de esa dureza extrema que acabamos de describir, existe vida. Ajá. Y está adaptada de formas, realmente asombrosas. Es un testimonio increíble de la resiliencia de la naturaleza. ¿Qué tipo de vida podemos encontrar desafiando estas condiciones tan bestias? Pues mira, en cuanto a la fauna, encontramos mamíferos muy bien adaptados. Por ejemplo, varias especies de gacelas, la gacela de arena árabe, la gacela de montaña, Gacelas. el icónico oryx de Arabia,
que es un antílope perfectamente diseñado para el desierto, El oryx, sí. o depredadores esquivos como el gato de arena, el caracal, también reptiles como los lagartos de cola espinosa. Vaya. Todos ellos han desarrollado estrategias para sobrevivir entre dunas, abrasadoras y terrenos súper difíciles. Y las plantas supongo que son el ejemplo máximo de adaptación, ¿no? Sin duda. La flora es un caso de estudio en supervivencia extrema. Si consideramos toda la ecorregión del desierto arábigo, se han catalogado unas 900 especies de plantas. 900 especies no está mal para un desierto. No está mal para el conjunto, pero, y aquí viene un dato que revela la dureza del corazón del desierto. A ver, Si nos centramos solo en el Rub al-Khali, en el cuadrante vacío, ¿sí? esa diversidad se desploma. Solo se han registrado 37 especies de plantas en toda esa inmensidad. ¿Solo 37 especies en un área tan gigantesca? Poquísimas. Eso sí que pone en perspectiva lo de vacío. Es menos diversidad que la que encontrarías en un jardín pequeño. Exacto. ¿Son plantas muy particulares, endémicas o algo así? Pues mira, de esas 37 especies, solo una o dos se consideran endémicas. Ah, pocas. Es decir, que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. La vegetación es extremadamente dispersa, casi testimonial en grandes áreas de dunas. Claro. Aunque distribuida de manera bastante uniforme donde aparece, son principalmente plantas muy especializadas. ¿Especializadas en qué? Resistencia a la sequía, supongo. Exacto, sobre todo. Encontramos, por ejemplo, la Calligonum crinitum, que crece en las laderas de las dunas, también arbustos adaptados a la salinidad del suelo, como la Cornulaca arábica y la Salsola stocksy. Plantas que aguantan la sal. Eso es. Y plantas como la Cyperus conglomeratus, que es una especie de juncia muy resistente. Otras comunes, siempre muy dispersas, son Dipterillum glaucum, Limeum arabicum, Zygophyllum mandavilei. Todas comparten mecanismos para sobrevivir con cantidades mínimas de agua. Y árboles. Me cuesta muchísimo imaginar árboles en un lugar así. Y haces bien porque son muy escasos. Ya me parecía. Prácticamente inexistentes en el interior profundo del Rub al-Khali, solo en los márgenes exteriores del desierto, donde las condiciones son, digamos, un poquito menos severas. Un poquito. Podemos encontrar algunos ejemplares de árboles resistentes como la Acacia ehrenbergiana y el Prosopis cineraria, pero pocos, ¿eh? Entendido. Pasando de nuevo a los animales, mencionaste algunos. Pero ¿cuál es la diversidad general de mamíferos? ¿Hay más que plantas? Sí, las cifras son mayores que en la flora. Se han registrado 102 especies de mamíferos nativos en toda la ecorregión. 102, vale. Además de los oryx y las gacelas, que ya comentamos, encontramos otros supervivientes notables, como el íbice de Nubia, que está más adaptado a zonas rocosas, ¿El ibise? el lobo árabe, la hiena rayada, el caracal, que mencioné antes, el zorro rojo, la liebre del cabo. Todos ellos son maestros en el arte de sobrevivir en condiciones límite. Impresiona la lista, la verdad. Aunque también hay ausencias notables, ¿no? Especies que quizá uno esperaría en un paisaje así, pensando en África, por ejemplo. Efectivamente. Es importante recordar que este ecosistema no siempre fue como lo conocemos hoy, en términos de fauna. Ah, Antiguamente, el desierto arábigo también era el hogar de grandes depredadores como el guepardo asiático gepardos, y el león asiático. leones también. Sí. Sin embargo, ambos han sido extirpados de la región, han desaparecido de allí. ¿Por qué? Principalmente por la caza y la pérdida de hábitat debida a la actividad humana. Es una pérdida muy significativa para el equilibrio ecológico de la zona. Una verdadera lástima. Imaginar leones y guepardos en esas dunas. Increíble. Y las aves supongo que también tienen su presencia. Sí, claro. Se han registrado unas 310 especies de aves en la ecorregión. 310 no está mal. Muchas de ellas son migratorias, ¿sabes? Utilizan el desierto como una ruta crucial o como lugar para pasar el invierno. Ah, claro, una parada en el camino. Pero también hay especies residentes, perfectamente adaptadas a la vida en el desierto, que encuentran sus nichos para sobrevivir allí todo el año. Vale, todo esto nos dibuja un panorama de vida tenaz, luchando contra los elementos. Pero a pesar del nombre cuadrante vacío, sabemos que el desierto no está vacío de gente. ¿Cómo es la presencia humana en esta región tan vasta? Es un punto clave, sí. El desierto, lejos de estar vacío, es y ha sido históricamente el hogar de diversas culturas, lenguas, pueblos. Claro, El grupo étnico principal son los árabes, y como es lógico, el idioma predominante en toda la región es el árabe.
La fe que une a la gran mayoría de estas comunidades es el Islam, que además tiene sus lugares más sagrados precisamente en la península arábiga. Y no hablamos solo de presencia histórica o nómada, ¿verdad? La vida moderna ha irrumpido con fuerza. De una forma espectacular, lo que resulta realmente fascinante y quizá va un poco contra la intuición. Sí, Es cómo la vida moderna no solo se ha asentado en los bordes, digamos, más favorables, sino que ha penetrado hasta el corazón mismo del desierto. así. El ejemplo más claro es Riad, la capital de Arabia Saudí. Riad. Es una metrópolis enorme, con más de 7 millones de habitantes, 7 millones. y está ubicada justo en el centro geográfico de la península. Increíble. Una gran capital en medio de lo que imaginamos como la nada absoluta. Tal cual. Y supongo que en las costas la historia es similar o incluso más exagerada. Aún más acentuada, si cabe. En la costa del Golfo Pérsico han surgido y crecido de forma exponencial algunas de las ciudades más modernas y conocidas del planeta. Dubái. Dubái, Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait City, su desarrollo ha sido vertiginoso, transformando radicalmente el paisaje de la costa. Y ese desarrollo tan espectacular, tanto en el interior como en la costa, está íntimamente ligado a lo que se encuentra bajo la arena, ¿no es así? Exactamente. Bajo esa inmensa capa de arena y roca sedimentaria se esconden algunos de los recursos naturales más codiciados del mundo. ¿El petróleo? Hablamos, por supuesto, de enormes yacimientos de petróleo y gas natural. La región posee una parte muy significativa de las reservas mundiales de ambos. Ya. Pero no es lo único, ¿eh? También hay importantes depósitos de fosfatos y azufre. El oro negro que ha redefinido la geopolítica y la economía mundial en el último siglo, vamos. Sin ninguna duda. La presencia y la explotación de estos hidrocarburos es el factor que define la Arabia moderna. Claro. Explica en gran medida ese desarrollo urbano casi explosivo que mencionábamos, la creación de infraestructuras que eran impensables hace unas décadas. Sí. Y la transformación económica y social, sobre todo en los países del Golfo Pérsico. Ha financiado la construcción de esas ciudades futuristas que desafían al desierto. Pero claro, esta intensa actividad humana, sumada a la propia fragilidad del entorno que describías antes, pues debe generar tensiones y amenazas para el ecosistema. Inevitablemente, el desierto arábigo se enfrenta a amenazas serias y crecientes. ¿Cuáles son las principales? Pues mira, una de las más extendidas es el sobrepastoreo. Sobrepastoreo. No solo por el ganado doméstico tradicional, sino también por poblaciones asilvestradas de camellos y cabras, que se comen la poca vegetación que hay. Ah, animales que se han escapado, digamos. Eso es. Luego está la caza furtiva. Aunque está más controlada en algunas áreas, sigue siendo una amenaza para especies vulnerables como las gacelas o el oryx. Imagino que el desarrollo en sí también tiene un impacto directo. Las ciudades, las carreteras. Por supuesto, un impacto muy visible es el daño que causa a la vegetación y al suelo la conducción de vehículos todoterreno fuera de las pistas. Los 4x4 por las dunas. Exacto. Es una actividad recreativa popular en algunas zonas, pero puede destruir plantas frágiles y compactar el suelo, y a una escala mayor, la propia expansión humana. Sí. Con la construcción de carreteras, oleoductos, gasoductos, explotaciones mineras o petroleras, la expansión de las áreas urbanas, las agrícolas, todo eso fragmenta el hábitat, Claro. reduce el espacio vital para la fauna y altera los patrones naturales. Con todo esto sobre la mesa, ¿cuál es el estado de conservación general de la ecorregión? ¿Se considera en peligro? Oficialmente, sí. El estado de conservación se considera crítico o en peligro en muchas de sus partes. Vaya. Hay ejemplos concretos que lo ilustran bien. En los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, tanto la aracela de arena como el oryx árabe están catalogados como especies amenazadas. Amenazadas. Y otras especies como el tejón melero, el chacal o la hiena rayada ya se consideran extirpadas de ese país. ¿Han desaparecido por completo de allí? ¿Desaparecido? Son noticias preocupantes, la verdad. ¿Se está haciendo algo para intentar revertir esta tendencia? ¿Existen esfuerzos de conservación? Afortunadamente sí. No todos son malas noticias y hay una conciencia creciente sobre la necesidad de proteger este patrimonio natural único. Menos mal. Actualmente se estima que alrededor del 4,37% de la superficie total de la ecorregión del desierto arábigo está dentro de algún tipo de área protegida. Un 4,37%. Suena a poco para una extensión tan gigantesca.
Es una superficie considerable en términos absolutos, pero sí, comparada con la inmensidad total del desierto, representa un porcentaje relativamente pequeño. Ya. Sin embargo, es un comienzo importante. Arabia Saudí, por ejemplo, ha establecido un sistema de reservas naturales que gestiona la Comisión Nacional para la Conservación y el Desarrollo de la Vida Silvestre, la NCVCD. Vale. ¿Puedes darnos algún ejemplo destacado de estas reservas? ¿Qué protegen exactamente? Pues hay varias muy significativas. Por ejemplo, la reserva Jarrat al-Jarra. Es enorme, más de 12.000 kilómetros cuadrados. 12.000. Está situada al norte, en la frontera con Jordania e Irak. Lo interesante es que protege una parte del desierto basáltico pedregoso de Jarrat al-Sham, un paisaje volcánico antiguo, con conos extintos. Ah, qué curioso. Y a pesar de ser un desierto, alberga una diversidad notable. Más de 250 especies de plantas, 50 de aves y 22 de mamíferos registrados allí. No está mal. Y mencionaste antes la reintroducción del Oryx. ¿Hay reservas enfocadas en eso? Sí, un ejemplo clave es la reserva Uruk Bani Maarit. Uruk Bani Maarit. Tiene un tamaño similar, unos 12.000 kilómetros cuadrados, y está en el borde occidental del Rub al-Khali. Esta reserva es especialmente importante porque fue el lugar donde se reintrodujeron con éxito el oryx árabe y la gacela de arena árabe en 1995. Ah, qué bien. Especies que habían desaparecido por completo de esa zona. Es un símbolo de la conservación activa. Es esperanzador ver esos esfuerzos de restauración, desde luego. Hay otras áreas protegidas relevantes. Sí, existen otras, quizá más pequeñas, pero igualmente importantes. Por ejemplo, la reserva del Líbice, de unos 200 kilómetros cuadrados al sur de Riad. Para proteger al Líbice, claro. Lógicamente, y también a una población reintroducida de gacela de montaña. O la Reserva Natural Especial Al-Tabaik, en el norte de Arabia Saudí, también enfocada en el Líbice. Vale. Y en los Emiratos Árabes Unidos, a pesar de los problemas que mencionamos, también cuentan con áreas protegidas significativas, como el área protegida Al-Joubara, dedicada a la Abutarda Ubara. Ajá. El área protegida Al-Gadá, la gran área protegida del Oryx árabe, casi 6.000 kilómetros cuadrados, y otras como Ramla y Albeda. Entendido. Parece que hay iniciativas valiosas, sí. Aunque el desafío sigue siendo enorme dada la escala del desierto y las presiones que enfrenta. Enorme, sí. Entonces, si intentamos resumir un poco todo lo que hemos explorado hoy, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la foto final? Pues nos quedamos con la imagen de un lugar de contrastes brutales. Una escala geográfica casi inconcebible. Un clima llevado al extremo de la dureza. Sí. Pero que contra todo pronóstico alberga una vida sorprendentemente adaptada y resiliente. Muy resiliente. Hemos visto cómo esa etiqueta de cuadrante vacío es en realidad engañosa, porque hay una presencia humana significativa, tanto histórica como ultramoderna, Sí, sí. impulsada en gran parte por unos recursos naturales de valor incalculable, escondidos bajo sus arenas. Y al mismo tiempo hemos constatado la fragilidad de este ecosistema frente a esas mismas actividades humanas y la necesidad urgente de esfuerzos de conservación. Exacto. Definitivamente, hemos visto que el desierto arábigo es muchísimo más que un simple y vasto montón de arena. Exactamente. La imagen final no es la de un vacío inerte, sino la de un ecosistema complejo, con una belleza austera, única, pero intrínsecamente frágil, a pesar de su apariencia robusta e inhóspita. Ajá. Y todo esto nos deja flotando una pregunta importante, ¿no? Algo para darle una vuelta. A ver. Considerando la inmensa y creciente, además, presión de la extracción de recursos y del desarrollo humano, que ya no solo se concentra en los bordes, sino que penetra cada vez más en su interior remoto, ¿Sí? ¿cuál es el futuro real a largo plazo para esa biodiversidad única y dispersa que se aferra desesperadamente a la vida en el corazón del vasto cuadrante vacío? Y ligado a eso, ¿cómo pueden esos esfuerzos de protección, que hemos visto que actualmente cubren menos del 5% del territorio, Muy poco. cómo pueden escalar? Y sobre todo, ¿cómo pueden coordinarse eficazmente para enfrentar los desafíos monumentales en un paisaje tan inmenso, tan extremo, y que, para complicarlo todo aún más, está dividido por tantas fronteras nacionales? Esa es la gran incógnita, la gran pregunta que planea sobre el futuro del desierto arábigo.